Hoy vamos a entrevistar a un obispo español en Japón. Hola de nuevo, misioneros. Bienvenidos una semana más a este canal de YouTube de Misión en Japón. Soy José Ramón, sacerdote católico de la Diócesis de Madrid y desde junio del año 2023 misionero en esta diócesis de Osaka Takamatsu, en Japón. Y cada domingo voy compartiendo con vosotros las aventuras de lo que Dios nos va regalando en estas tierras tan preciosas. Y voy siguiendo este viaje de vacaciones que he tenido durante una semana en agosto y comparto con vosotros una entrevista. Os comenté en el vídeo anterior que había estado en Fukuoka y que me había acogido el obispo de Fukuoka, porque el obispo de Fukuoka es español, un misionero claretiano de Lérida que llegó hace ya muchos años a Japón. Y he querido hacerle algunas preguntas para compartirlas con vosotros y que nos ayuden también a conocer un poquito más de la Iglesia en Japón. Os dejo con la entrevista. Buenas tardes. Buenas tardes. Don José María. ¿Puede presentarse para que le conozcan? Bueno, pues soy José María Bella, misionero claretiano, actualmente obispo aquí en la diócesis de Fukuoka, en la isla de Kyushu. Eso es y el llevo sur de Japón. 51 años en Japón como misionero. ¿Y como sacerdote? ¿Cuándo fue ordenado sacerdote? Pues 2 años después de llegar a Japón, 49 años hace. 49 años. Ah, sus bodas de oro sacerdotales son el año que viene. El año próximo, exactamente. Enhorabuena. Gracias. Yo fui ordenado hace 10 años. Bueno, Me lleva casi 40 años. ahí vamos, caminando. Qué bien. Dime. ¿Y desde hace cuánto es obispo de Fukuoka? De Fukuoka un poco más de 4 años. 4 años. Y antes estuve yo 1 año y medio como obispo auxiliar de la diócesis de Osaka. Ajá. Y anteriormente párroco de la iglesia donde ahora estoy viviendo. Exacto, de la iglesia catedral de Osaka. Durante 1 año y medio también. Ajá. Y ¿recuerda cuando llegó aquí a Japón? Ciertamente. ¿Sí? Sí. ¿Alguna cosa que le impresionó cuando llegó aquí? Bueno, era el 30 de agosto, era verano, ¿no? El calor, seguro. Calor tremendo, ¿no? Bueno, lo que te impresiona es encontrarte con una nueva cultura, ¿no? Entonces había muchos menos extranjeros que los que hay ahora, ¿no? Entonces la gente miraba un poco así, ¿no? Los niños decían, un americano. No todos éramos americanos los extranjeros entonces, ahora ya saben distinguir mejor, ¿no? Poco el no poder leer los letreros que había en las estaciones y demás, ¿no? Pero uno se acostumbra. Yo me encontré con una comunidad claretiana, en la cual había ya gente que yo conocía, ¿no? Y esto me facilitó, digamos, el entrar, ¿no? en esta nueva situación en que me encontraba. ¿Qué tal fue el aprendizaje de la lengua? Bueno, yo estuve 1 año yendo a la escuela, a la ciudad de Kioto. Pues como todo, empezar, como era joven, ¿no? O sea, yo tenía 24 años cuando llegué a Japón, entonces uno va un poco más rápido en el aprendizaje de la lengua, ¿no? Bueno, pues se trataba cada día ir a la escuela, hacer los deberes, ¿no? El día siguiente, pues la profesora que le preguntaba si ibas a estudiar o no. Y después de 1 año me mandaron a mí a Nagoya, ya dejé la escuela y recibí lecciones así un poco particulares durante medio año. Sí. Y ahora, después de todo este tiempo, ¿ya piensa en español o piensa en japonés? Ordinariamente ahora, después de tantos años, cuando hablo en japonés, ordinariamente pienso en japonés. Ajá. ¿No? Cuando hablo en otra lengua, intento pensar en otra lengua también. Bueno, sí. A veces un poco lioso, ¿no? A mí me pasa a veces dentro de la cabeza, digo, me están preguntando en inglés, por aquí hablo en japonés, pero pienso en español, digo, qué lío. Uno se va acostumbrando, ¿no? Al cabo ya de varios años, uno empieza a poder pensar, ¿no? En japonés. O sea, al principio uno, cuando acaba la escuela de japonés y le mandan a trabajar a una parroquia, a una escuela, donde sea, ¿no? Acabas el día cansadísimo. Y de hecho, tú miras qué has hecho y has hecho poca cosa, ¿no? Acabas cansado porque has estado todo el día traduciendo, ¿no? En cambio, después ya esto se supera, ¿no? Sí.
Luego ya el problema es más es el contenido de lo que tú hablas, de lo que piensas, ¿no? De lo que conversas con la gente y demás. Sí, yo ahora mismo estoy en esa época de escuela, estudio y llegar al final del día efectivamente con la cabeza como Sí, un bombo. sí, sí, es así, ¿no? Estás todo el día traduciendo, ¿no? O Sí, sea que es un ejercicio sin descanso. sí. Y después de esta larga trayectoria como misionero aquí en Japón, pues yo creo que también es interesante preguntarle cuáles son los principales retos que piensa que tiene la Iglesia aquí en Japón Bueno, a día de hoy. yo creo que han ido cambiando un poco durante estos años, ¿no? Yo hace 51 años que llegué a Japón, pero estos 24 estuve fuera, ¿no? Trabajando en el equipo coordinador de mi propia congregación religiosa, ¿no? Aquí en Japón yo creo que uno de los grandes desafíos que tiene la Iglesia es, sea, enfatizar un poco más la dimensión misionera, ¿no? Si estamos solo para cuidar al pequeño rebaño, que hay que cuidarlo ciertamente, ¿no? Sí, O sea, es poco aquí en Japón, ¿no? Aquí en Japón, o sea, el sentido de haber sido enviado en Japón es compartir, digamos, la alegría de creer en el Evangelio, de haberte encontrado con Jesús, con otras personas, ¿no? Entonces, esta dimensión misionera me parece muy importante. Ahora, para mantener, o sea, consolidar, hacer crecer, ¿no?, esta dimensión misionera, uno de los grandes retos que tiene, digamos, los cristianos en Japón es profundizar, digamos, la espiritualidad, ¿no? Digamos, la conciencia de ser cristianos, ¿no? Entonces es un reto importante, ¿no? Porque, digamos, el ambiente cultural no es cristiano, ¿no? En muchas familias solamente un miembro de la familia es cristiano, ¿no? Entonces ese profundizar, o sea, la dimensión teologal de la vida, ¿no? O sea, yo siempre les digo a la gente, ¿no? O sea, yo ¿qué tipo de cristiano, ¿no?, pienso aquí en Japón, ¿no? Aquel que diga, ¿no?, qué bueno, ¿no?, que me encontré con Jesús. O sea, este sería el cristiano, ¿no? Luego, si lo saben explicar bien o lo saben explicar mal, es otro problema, ¿no? O sea, les hemos dado los instrumentos para que lo expliquen a su modo, ¿no? sí, Con pero mucha libertad, ¿no? Aquí hemos de tener un poco de libertad de lo que son los conceptos del catecismo y demás, ¿no? Hay que expresarlo con mucha libertad, ¿no? Pero esa alegría profunda, ¿no?, de haberse encontrado con el Evangelio, de haberse encontrado con Jesús, esta es la clave para el crecimiento de la comunidad cristiana y para dinamizar un poco la dimensión misionera. Em, sí, bueno, yo llevo solo un año en Japón, pero también voy viendo esta necesidad, que en fin, es una necesidad en la Iglesia y en el mundo entero, Sí. porque también en España muchas veces nos encontramos con que nos hemos estancado en una manera de hacer pastoral, de esperar a que la gente venga y ofrecerles los sacramentos únicamente, ¿no? Pero eso pues tiene que ir cambiando, ¿no? Esto es lo de la Iglesia en salida de la que habla tanto el Papa Francisco, que se hace una necesidad, pero especialmente aquí en Japón, donde el 1% o menos incluso pues Menos. son católicos. Los católicos japoneses hablan del 0,3%. Sí. Si ponemos los extranjeros, quizás lleguemos a 0,8 o algo así, ¿no? ¿No? Y junto a esto que te decía, ¿no?, otra dimensión que yo creo que la Iglesia japonesa la ha asumido y la vive bien también, ¿no?, diríamos la dimensión social, ¿no?, que tiene nuestra fe, ¿no? O sea, el acercamiento a las personas que viven situaciones de marginación, no sea económica, sea cultural, o sea, hay mucho tipo, ¿no? Pero el vivir cerca de estas personas es un testimonio que hace creíble, ¿no?, el mensaje que estamos proclamando, ¿no? Y luego también, ¿no?, la Iglesia en Japón, ya desde que vino el Papa Juan Pablo II en el año 1981, estableció esto, lo que llamamos la Semana de la Paz, que ahora estamos viviéndola, ¿no? O sea, esta conciencia, ¿no?, de la dignidad de la vida, un pueblo que ha sufrido, ¿no?, digamos, los efectos de la bomba atómica, fruto también de una educación militarista, ¿no?, imperialista que tuvieron, que les llevó a invadir muchas partes de África, ¿no? De Asia. Sí. Ya, de Asia, perdón, sí, de Asia, ¿no? Y que, en fin,
al final desencadenó esta guerra del Pacífico en la cual sufrimos las 2 bombas atómicas, ¿no? Que ojalá no se repitan en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, este compromiso por la paz, ¿no? Y ese compromiso por respeto a la vida es algo que ha caracterizado también todo el trabajo de la Iglesia en Japón durante estos últimos años. De hecho, una cosa llamativa es que ahora en agosto en todas las parroquias tienen sus jornadas por la paz, con Sí, sus sí. oraciones, con sus celebraciones. Claro, esto fue la respuesta que la Iglesia de Japón, a través de su episcopado, decidió dar al mensaje de la paz del Papa Juan Pablo II en el Parque de Hiroshima, ¿no? Él vino en 1981 y estos 10 días de oración y estudio, de pensar, de dialogar sobre la paz, ¿no? Comenzaron en el año 1982, ¿no? Como respuesta a este llamado del Papa, ¿no? Anteriormente hice un vídeo que se titulaba Los chistes japoneses. Porque una cosa que voy viendo también es que me cuesta mucho entender el sentido del humor japonés. ¿Ha conseguido entenderlo? Bueno, pues más o menos, ¿no? Sí, después de tantos años, ¿no? Después de tantos años uno se va acostumbrando, ¿no? A ellos les cuesta también, ¿no? A atrapar el sentido de nuestros chistes también. Bueno, yo hice la prueba de traducir al japonés un chiste en español. No, uno no. 3 chistes en español, traducirlos al japonés y no los entendía. No, sí. O sea, porque el chiste tiene siempre, digamos, un contexto cultural, ¿no? Que es donde tú colocas las palabras con doble sentido, Sí. digamos, las referencias culturales y demás, ¿no? Pero uno se va acostumbrando aquí en Japón, ¿no? Y al final... ¿Sabes algún chiste en japonés? Bueno, sí, pero ahora no me preguntes ninguno porque no sabría qué decir, sí. Pues mira, le dice un amigo al otro, kimono matsuri wa dou deshita ka? Y le responde el otro, yukata desu. Bueno, está bien, sí. No, el kimono y la yukata, ¿no? Sí. Bueno, pues muchas gracias por este De ratito de entrevista y bueno, rezamos por la misión aquí en Fukuoka, por la misión también en Tamatsukuri, en la diócesis de Osaka Takamatsu, y le pedimos también al Señor que nos conceda sus gracias para ser más misioneros cada día. Exacto. Muchas gracias, don José De nada. María. A ti. Muy bien. Muy bien, terminamos. Vale. Bueno, misioneros, ¿qué os ha parecido? La verdad es que yo doy muchas gracias a Dios por este tiempo que he podido pasar con el Padre Abella, por todo lo que he podido aprender de él durante estos días, no solo de lo que hemos hablado, sino también pues de lo que he ido viendo, ¿no? De el amor que tiene por Japón, el amor que tiene por los japoneses, el amor que tiene por la diócesis de Fukuoka y por esos lugares en los que Dios le pone. Pues doy muchas gracias a Dios y sigo pidiendo por él. Pedid también por él y pedid también por mi misión aquí. Un fuerte abrazo, misioneros, y hasta la semana que viene.